Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este es la segunda parte de la pequeña serie titulada Primera de Corintios 15. Esta segunda parte es la resurrección de los muertos. Te invito a ver la primera parte titulada La resurrección de Cristo. Y recuerda que estamos interpretando este capítulo significativo que tiene que ver con la historia de toda la humanidad y la realidad de una verdad significativa que ha sido presente en todo tiempo. Y por eso considero el valor y el supremo significado y importancia de comprender este capítulo a través y a luz de la historia de la humanidad. Y por eso aquí estoy compartiendo no la forma interpretativa teológica que la fe lo interpreta o lo cree, sino mirándolo a través de la historia y a través de la realidad espiritual. Y cómo esta realidad espiritual entonces es la verdad de nuestro presente, para que así, bien entendida en nuestro presente, nos sirva el propósito de por el cual esta literatura siempre a través de la historia de la humanidad ha sido significativa y a la que se entiende la revelación del mismo espíritu que contiene, entonces causa las riquezas de la gloria y el empoderamiento para así vivir la vida eterna, la vida del bien, la vida en la conciencia clara y segura de la suprema verdad recibida en esta vida. Así que comencemos. Voy a resumir y voy a estar leyendo desde el verso 12 hasta el 34, pero voy a resumir y vamos a leer y enfocarme en algunos de los versos para así compartir mis pensamientos concernientes a lo que estos textos comparten a través del espíritu de la historia. Entonces, desde el verso 12 hasta el verso 19, Pablo está argumentando con aquellos que no creen en la resurrección de los muertos, pero evidente la resurrección de los muertos, como Pablo estableció en la primera parte del video o a principios del capítulo 15, la realidad de cómo entonces los muertos por el Espíritu de Cristo resucitan. Y Cristo es el Espíritu de vida que causa la resurrección de los muertos espirituales, que ahora son resucitados a la vida del bien, del amor, de la pureza, la vida del conocimiento del reino de Dios, y que son las personas que se responsabilizan para en tal conciencia iluminada, vivificada por Cristo, por el Espíritu de vida, entonces son las personas que ciertamente demuestran los atributos de un vivo, uno que pasó de muerte espiritual a resurrección de vida eterna. Entonces, leyendo en el verso 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y quiero que leamos y miremos unos versos aquí, porque quiero comentar de ellos, pero quiero y encuentro. Bueno, que los leamos juntos y comenzamos desde el verso 21. Dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Entonces, quiero comentar algunos pensamientos concernientes a esto. Así que ya
ven tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre. Ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre y entendemos la historia concerniente a cómo entró la muerte por un hombre, Adán, según la historia. Interesante es de interpretar la realidad de Adán y ver esa historia también en luz simbólica. Y la gran pregunta es, ¿qué Adán, qué Eva y qué la serpiente en esa grandiosa historia representan? Porque si lo interpretamos de una forma literal, tenemos un significado de la letra y así interpretamos toda la historia. Y así la fe se fundamentaliza y se basa. Pero si miramos estas historias en luz de la naturaleza y la realidad del ser humano, entonces si miramos estas historias de Adán y Eva y la serpiente, según como el Génesis capítulo 3 o capítulo 2 y 3 nos las comparten, y la miramos a luz histórica, como los originadores de esta historia, nuestros amados hermanos judeos hebreos, en su lengua, ya sea aramea, que esta historia natural simbolizó según la historia. Y es una historia natural que tiene que ver con la realidad del ser humano dentro de sí mismo. El árbol de la vida representa al ser humano. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa al ser humano. Adán representa la conciencia, el intelecto, la mente que juzga, que discierne. Eva representa la mente y las cualidades emocionales, los sentimientos, las pasiones, las sensaciones, el ser interno emocional. Esa es la Eva. Y la serpiente representa en esta historia la voz interna, aquella voz que nos susurra dentro de nuestras conciencias para justificar, para motivarnos a hacer cosas, para incitarnos a desobedecer o justificar situaciones para reafirmar y para que tomemos decisiones. La serpiente representa la voz interna, usurpadora, manipulativa, que todos tenemos. Y es una realidad natural que entonces cuando vemos en la historia lo que la historia está diciendo es la realidad que pasa naturalmente cuando el ser humano por algo exterior se deja llevar. ¿Y qué pasa? Causa lo exterior, la manzana o el fruto deseado, los deleites, las riquezas, qué bien lo deseado, que eso causa naturalmente que la voz interna comience a justificar razones y a buscar ideas, a buscar verdades, a buscar lo que sea necesario para entonces cautivar, influenciar a la Eva interna, las emociones de nuestro ser, del ser humano. ¿Y qué pasa cuando entonces la Eva por la serpiente interna del ser de uno es influenciada, que comienza a influenciar al Adán? Las emociones entonces empiezan a traer razones, motivos, justificaciones, derechos, deseos al ser, al Adán, al intelecto. Y es inevitable que la fuerza interna de la serpiente, unida a la fuerza interna de las emociones, la Eva, entonces causen que inevitablemente el Adán, el intelecto, caiga y erre a la marca. Y en esa es la naturaleza que todo ser humano siempre ha vivido. Y es la naturaleza real del ser humano en su estado natural. Y eso es el estado de un Adán. La naturaleza del ser que entonces fácilmente es influenciado por lo exterior y por lo interior. Y no tiene
una ancla o un poder supremo a que solidifique y unifique su realidad, su vida, su Edén, su cielo, su templo, lo unifique en un principio y verdad eterna. Y por eso la realidad de Cristo. Cristo es esa ley, Cristo es ese principio, Cristo es esa verdad suprema que ahora causa dentro del ser humano el motivo, razón y verdad para entonces lograr vencer a todo espíritu, toda fuerza interna que en un tiempo manipulaba a uno. Y esa es la realidad histórica de cómo aquí nos está diciendo, como dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, Adán, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. En esta historia, Jesús fue el hombre que Cristo, el espíritu de vida dentro del Jesús, porque Jesús históricamente, como un humano, como tú y como yo, él sufría de su misma naturaleza adámica. Y entonces por el espíritu de vida, por esta realidad eterna, que desde que Él nació, Jesús, esta realidad siempre es en toda la historia de la humanidad. Lo que pasa es que aquí estamos trabajando con las historias solamente de lo que conocemos por las Escrituras o las historias concernientes al Viejo Testamento, Nuevo Testamento, que son historias en relación a lo que se llama el Antiguo Cercano Oriente. Pero si nos vamos al occidente, en la historia de la humanidad, Cristo, el Espíritu de vida, Dios, siempre es y ha sido una realidad presente. Por ende, Jesús fue el hombre como tú y como yo, que Cristo le dio la chispa de la vida, del ánimo y de la motivación, y en sí mismo superó su egocéntrica forma de vivir por lo que llamó Dios, mi Padre, mi verdad, mi ley, el conocimiento supremo de valores, de verdades que aprendió en el Oriente, el Espíritu Eterno, y vino a los suyos a darlo a conocer. Y por eso fue llamado Jesús el Cristo, Jesucristo, el hombre con el espíritu de vida dentro del hombre. Y esa es la realidad que entonces Él vino a hacer para esta literatura y estas historias, para el pueblo de los judíos hebreos. Él vino a ser el primero, el primogénito o el primero de los resucitados de entre los muertos, de los que vivían en el estado natural. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. El verso 23 dice, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Y aquí esta palabra, cuando Él regrese, del verso 23, una palabra significativa en griego, la parusía, el regreso. Y entonces a través de la historia de la fe, ¿ves? Es una realidad que todavía se espera como eventos del futuro que sucedan. ¿Ves? Que Cristo regrese. Cuando históricamente la resurrección de Cristo o el regreso de Cristo es algo que sucede siempre en el presente del discípulo, del devoto, de la persona presta para recibir y ser consciente y entender este espíritu de vida o esta motivación de vivir o esta razón de vivir.
Y esa es lo que aquí nos está refiriendo. Eso es a lo que se refiere cuando Cristo regrese. Cuando regrese en el sentido de que Cristo será resucitado cuando Él regrese, como nos dice el verso 23, lo leo de nuevo, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la gran cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Todos aquellos que pertenecen a Cristo en el proceso de su vida y conciencia, a medida que van entendiendo y esto se le va revelando, ahí es la parusía, el regreso, porque Cristo es un espíritu que da vida. Y esta realidad espiritual siempre es en el presente de cada persona que en el momento está estudiando, está analizando, está procurando comprender estos principios de verdades eternas, espirituales en su contexto. Y al momento que va entendiendo y va comprendiendo estas realidades espirituales, es cuando en esa revelación, ¿ves? En ese removimiento de la ignorancia, de lo espiritual, en su presente, es la parusía, es la revelación, es el rapto, es la venida de Cristo. Porque es la experiencia de la revelación, del entendimiento de esta verdad. Y entonces el verso 24 dice, después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino de Dios Padre. Verás, esto hay que leerlo porque este verso está tremendo. El verso 24 nos dice, después de esto vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y entonces este texto es significativo y poderoso al entenderlo en la luz de la historia y de lo espiritual. Entonces, leamos el 24. Después de eso vendrá el fin. Se acabó. ¿Y qué causa ese fin? Veamos. Cuando Cristo entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y a toda autoridad. La gran pregunta que hay que hacerse, ¿y quién es todo gobernante, todo poder y toda autoridad que está hablando? Inclusive hace mención en el verso 25, además dice, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tenemos a los gobernantes, a los poderes, a las autoridades y a los enemigos. ¿Quiénes son todos esos que necesitan ser humillados bajo los pies de Cristo? Cristo es el espíritu de vida. Veamos quiénes son estos espíritus de muerte. ¿Y qué son los espíritus de muerte? Los grandes enemigos. Aquí tengo algunos: el odio, el rencor, la mentira, la manipulación, la hipocresía, la impureza, la hostilidad, los celos, las envidias, los pensamientos egoístas, las divisiones. ¿Ves? Todas estas realidades espirituales que han sido las que a través de la historia de la humanidad han causado que esta esencia de vida, Cristo, esté muerta dentro del ser humano. Y aquí, como estamos hablando de la resurrección de Cristo, entonces esta vida vivificante dentro de la conciencia y corazón
del ser humano es lo que da la motivación, el espíritu, el entusiasmo, el ánimo para entonces con una conciencia centralizada en el reino de Dios, de pureza, de verdad, de amor, de paz, de regocijo y felicidad, de hermandad, de pureza, de perfección. Entonces es ahí que tal conciencia y tal ser vivificado destroza y pone por debajo de los pies a todos gobernantes, a todas huestes de maldad en las regiones celestes, a todos los espíritus inmundos y a todos los enemigos que siempre han sido enemigos de Cristo, de este espíritu de vida. Y eso refiriéndose a dentro del ser humano. Los celos, las envidias, todas esas cualidades y características que un ser egocéntrico tiene centralizado en yo, mi beneficio, yo quiero esto, mi yo, y para aquí y para allá. Y así podemos vivir, inclusive estando en las cuatro paredes de tradiciones, de religiones, podemos ser seres superficiales, donde por fuera aparentamos pureza y rectitud y verdad, pero internamente nos carcomemos de celos, llenos de celo, de avaricia, de orgullo, de infelicidad, de temores, de inseguridades, de celos, de hostilidades, de divisiones y centralizados en pensamientos egocéntricos. Y eso es lo significativo de esta realidad espiritual que nuestro presente nos revela este espíritu de vida y lo necesario e importante que nuestro ahora en presente de entender este espíritu vivificante para que mate, destruya todo enemigo de este espíritu. Entonces así seguimos con el verso 27 donde dice: pues las escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas cuando dice que todas las cosas bajo su autoridad nos incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. El verso 28. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Y ese es el verso 29. El Hijo de Dios o el unigénito Hijo de Dios es el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Estamos hablando de una realidad espiritual, que ese Hijo de Dios, Cristo, como aquí nos lo está representando, es la fuerza interna. Lo mismo es, porque es sinónimo de Dios, o del Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de vida, o el abogado defensor. Todo es sinónimo representando la única y verdadera realidad y verdad absoluta eterna. Y es, ¿qué es el espíritu dentro del ser humano? ¿Qué es el ánimo dentro del ser humano? ¿Qué es aquello que motiva al ser humano a la acción verdadera, a la acción justa, a la acción perfecta y sincera, pura? ¿Qué es lo que eso causa? ¿Cuál es esa chispa? Y a eso es lo que aquí se refiere el espíritu de vida, Cristo. Y entonces por eso vemos que Cristo, este espíritu que causa dentro del ser humano la vida suprema, es que quien tiene toda autoridad sobre
toda conciencia egocéntrica y así es removida. Cuando esa luz brilla, remueve las tinieblas y la oscuridad. Y entonces todo es puesto al dominio del reino de Dios o de Dios, del Espíritu Supremo entre todos y todo. Y eso es lo que estas realidades espiritualmente nos comparte. Por eso en el verso 29 dice, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Y esto es un verso significativo. ¿Por qué? Porque nos comparte la realidad de la naturaleza, de cómo a través de la historia un muerto es vivificado por el poder de Cristo. ¿Y cómo es eso? Naturalmente, como el verso 29 nos los dice, cuando una persona es bautizado simbólicamente refiriéndose a cuando una persona es sumergida en el entendimiento de una conciencia o verdades. Y eso toma un proceso. Es como decir, cuando uno comienza un sistema de clase o lecciones a aprender principios de vida espiritual. Y como principios de vida espiritual te motivan a responsabilizarse, a responsabilizarse en uno mismo, en este templo, en este reino, para procurar vivir rectamente. Y así entonces uno buscar por qué yo soy medio hipócrita aquí, o por qué yo he sido así, o qué ha causado, ¿ves? Y es ese proceso natural de autoinvestigación personal con el fin de crecer. Y a medida que uno va siendo bautizado, sumergido por un maestro espiritual que va concientizando a uno hacia la vida perfecta, en el espíritu de vida, en el espíritu de Cristo, por los principios del reino de Dios, de amor, de justicia, de gozo, de paz, de perfección, de pureza, de verdad. Entonces, en el proceso natural que el ser humano va aprendiendo, va entonces removiendo su ignorancia, su egocéntrica forma de ser. Y así es como históricamente aquí Pablo está diciendo una realidad verdadera que siempre pasa. Como muertos pueden entonces, como nos dice, si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautizan la gente por los que están muertos? ¿Ves? Es como decir, el muerto sí es resucitado. ¿Por quién? Por Cristo, por este espíritu de vida. Y al ser bautizados, enseñados, es que entonces en el proceso viene la revelación. ¿Ves? Como les decía, el bautismo representando un símbolo de un proceso de alguien que es edificado y enseñado en una metodología de enseñanzas espirituales. Y cuando entonces en el tiempo del discípulo, del siendo bautizado, recibe la revelación, es cuando pasa de muerte a vida y resucita en esta nueva conciencia y nuevo espíritu de vida. Y como dice entonces Pablo, vuelvo y hago la misma pregunta, ¿para qué? En el verso 29, ¿para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? Y es la realidad. Sí, en Cristo los muertos siempre resucitan y están resucitando a medida que en su naturaleza se les va revelando y van comprendiendo estas realidades de principio espiritual. Y entonces así el verso 30 continúa y quiero leer algunos, dice el verso 30, preguntando, ¿y para qué nosotros a todas horas
pondríamos, y esto es Pablo hablando de los peligros que él pasó cuando fue a otras ciudades en Éfeso y las persecuciones, pues claro, experimentó esas realidades porque sabía que al concientizar a personas a la verdad del reino de Dios y a la verdad de la realidad de hacer de su ser un templo de vida perfecta y pura, en su tiempo resucitarían a la conciencia de Cristo. Y así como Cristo en Jesús fue el primero, así entonces los discípulos y apóstoles, así como Pablo lo vio y lo entendieron, así sucesivamente a través de la historia, esta gran realidad de que la resurrección de los muertos es una realidad que siempre es a través de este espíritu que causa esta vida. Y así Pablo lo experimentó no tan solo en su vida, pero a través de sus viajes cuando fue como apóstol yendo a otras ciudades, y a través de la historia, ese mismo espíritu que se comparte en las palabras. Porque las palabras, ¿ves? La revelación, el entendimiento, la enseñanza o el espíritu están en las palabras de quien contiene la revelación y la puede dar a conocer. Y esas palabras entonces causan la iluminación, el entendimiento, la clarificación del presente para el cambio, para la resurrección, para el avivamiento, para el gozo y la vida. Y entonces termino con el verso 34. Dice, piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Pablo termina con esas palabras y vemos esta realidad de que las evidencias siempre son en las acciones de los seres humanos. Hay personas que utilizan mucho las palabras para decir muchas cosas y sus acciones demuestran lo contrario. El principio de esta resurrección de los muertos es evidente en el carácter, en las acciones que vayan en congruencia con las palabras que demuestran la sinceridad y el corazón purificado y vivificado por este espíritu de vida, Cristo. Y esa es la realidad de nuestro presente, de un resucitado al espíritu eterno, a Cristo. Y entonces es la verdad eterna compartida para entenderse en nuestro presente y vivir conforme a ella, a que las acciones demuestren que mi vida es la manifestación de uno resucitado por el Espíritu, del amor, del sincero respeto, del reconocimiento y el entendimiento de otros seres humanos. Ahora porque me voy conociendo a mí mismo y voy trabajando con mi egocéntrica, muerta naturaleza que diariamente en esta guerra interna de mi serpiente, de mi Adán, de mis Evas, siempre internamente esta batalla real se me presenta. Y tenemos la capacidad de, con el baluarte del reino de Dios, con el espíritu vivificante de Cristo en mí, la realidad de gloria, de poder, entonces ahora conformarme, autodominarme por el bien de todos y en todos y por la revelación máxima del entendimiento que tengo en mi presente, para vivir conforme a la realidad de la vida del bien, de la vida eterna. No de algo allá arriba que algún día espero recibir, sino de una realidad presente en mi ahora
porque se nos ha hecho responsable por el Espíritu de verdad eterno, que nuestro presente es la capacidad que tenemos de hacer del ahora el Edén. Esta vida eterna, vida de gozo, de paz, de felicidad, de rectitud, de hermandad. Y entonces de esta conciencia nos ayuda a ser pacientes y compasivos con los otros que no cargan o no contienen esta misma conciencia. Y así entonces podemos ser aún más compasivos, más amorosos, más pacientes, más servicial, más generosos. Y al debido tiempo, cuando podamos entonces y tengamos la oportunidad de hablar, hablemos, pero hablemos más con nuestras acciones que demuestren la resurrección de uno que estaba muerto. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en la tercera parte y próximo video de Universidad Cristo.